Buenos días, a nosotros nos toca exponer sobre el flip-flop. Nuestro grupo está integrado por Brian Zambrana y mi persona. Multivibrador biestable. En estos circuitos la salida permanece en cualquiera de los dos estados estables, ya sea 1 o 0, siendo disparados de uno a otro por una señal de entrada de reloj. Esta puede ser producida por la LM555. Una característica de este tipo de circuitos es la disponibilidad de dos salidas, que son lógicamente inversas. Estas dos salidas son Q y Q', siendo la Q la salida de referencia. Flip-flop JK es un dispositivo de almacenamiento binario temporizado que cambia el estado de su salida cuando es disparado por una señal de reloj, siendo estas salidas dependientes de los estados anteriores de la misma. El flip-flop JK es versátil y es uno de los tipos de flip-flop más usados. Su funcionamiento es idéntico al flip-flop SR en las condiciones set-reset y de permanencia de estado. La diferencia está en que el flip-flop JK no tiene condiciones no válidas como ocurre en el SR. Características de los flip-flops. Este dispositivo de almacenamiento es temporal que se encuentra en dos estados, alto y bajo, cuyas entradas principales, J y K, a las que debe el nombre, permite al ser activado. J, el grabado, puesta a 1 o nivel alto de la salida. K, el borrado, puesta a 0 o nivel bajo de la salida. Si no se activa ninguna de las entradas, el biestable permanece en el estado que poseía tras la última operación de borrado o grabado. A diferencia del biestable RS, en el caso de activarse ambas entradas a la vez, la salida adquiere el estado contrario al que tenía. Aplicaciones de los flip-flop. 1. Contadores, división y conteo de frecuencia. Registros, almacenamiento y transferencia de datos. Flip-flop. Esta es una explicación más amplia de lo que ya he venido explicando. Es uno de los más usados en los circuitos digitales y de hecho es parte fundamental de muchos circuitos avanzados como contadores y registros de corrimiento, que ya vienen integrados en un chip. Este flip-flop cuenta con dos entradas de datos, como ya dije, J y K. Su función es en principio la misma que el registro básico NAND o NOR, pero con la diferencia que la condición en la entrada J igual 1, K igual 1, a diferencia del registro NAND, que generaría una salida errónea o no deseada. En un flip-flop JK obliga a las salidas a conmutar su estado al opuesto a cada pulso del reloj. La tabla de la verdad del flip-flop. Cuando tenemos a las dos entradas en bajo, no hay cambio en nuestra salida. Cuando tenemos a J en alto y K en bajo, se fuerzan las salidas en Q igual a 1 y Q' igual a 0. Cuando tenemos el inverso, que es J igual a 0 y K 1, también cambia el estado, también cambia la salida. O sea, Q es igual a 0 y Q' igual a 1. Cuando las dos entradas son iguales, las salidas conmutan su estado hacia el siguiente, hasta el siguiente a cada pulso del reloj. Flip-flop JK biestable activo por flanco. Aquí tenemos cuando el flanco es de subida y cuando el flanco es de bajada. Existe una entrada C de sincronismo o de reloj cuya misión es la de permitir el cambio de estado del biestable cuando se produce un flanco de subida o de bajada según sea su diseño. De acuerdo con la tabla de verdad, cuando las entradas J y K están a nivel lógico 1, a cada activo en la entrada de reloj, la salida del biestable cambia de estado. A este modo de funcionamiento se le
denomina modo de basculación. Aquí tenemos la tabla de la verdad más específica, más explicada, que es cuando Q representa a la salida siguiente en el flanco del reloj, que es cuando tenemos las tres J, K y Q en 0, permanece en 0. Pero cuando tenemos J y K igual a 0, pero la Q1, él cambia en la salida. Cuando tenemos tenemos J igual a 0, K igual a 1 y Q, no importa si sea 0 o 1, va a salir en 0. Cuando J es igual a 1, K igual a 0 y la Q tampoco importa, cambia a la Q siguiente a 1. Cuando J y K son iguales, pero la Q es 0, la Q siguiente es 1. Y cuando los tres están en 1, la Q siguiente sale en 0. Aquí está más simplificado. Tenemos que cuando están las dos en 0, sale la Q. Sale la Q. Cuando tenemos J 0 y 1, sale Q en 0. J en 1 y K en 0, nuestra salida es 1, y cuando lo tenemos los dos es la inversa de nuestra Q. Biestable maestro es clave. Lo tenemos activo por nivel alto y activo por nivel bajo. Se puede encontrar en algunos equipos. Este tipo de biestable denomina JF maestro esclavo. Ha quedado obsoleto ya que ha sido reemplazado por el tipo anterior, que ya lo expliqué. Su funcionamiento es similar al JK activo por flanco. En el nivel alto se toman los valores a las entradas J y K, y en el flanco de bajada se refleja en la salida. Eso se refleja en la salida. Lo voy a dejar con mi compañero Brian. Buenas tardes, perfecto. Le vamos a explicar un poco sobre el funcionamiento interno de la estructura de FreeFlow JK. Se compone por compuertas NAND, se puede hacer con compuertas NAND, donde la salida de una va siendo la entrada de otra, por lo menos aquí la salida, y la salida de una viene siendo la entrada de la otra. Y viene siendo también la retroalimentación de estas dos entradas de la compuerta NAND. Tiene su entrada J y su entrada Q, y una señal de reloj que es el pulso generado por el LM555. Entonces, aquí estamos explicando lo que acabo de decir ahorita. A la derecha se tiene una versión simplificada del versátil FreeFlow JK. Nótese que la salida se retroalimenta para ahorita las compuertas NAND. Como ven, la retroalimentación está con unos puenteos de los cables. Esto es lo que proporciona la acción de permuteo cuando J y K igual a 1. Una breve explicación. J y K van a valer 1. Están entrando a esta salida y a esta otra del integrado, de la NAND, la compuerta NAND. Aquí viene la señal de reloj. Si la señal de reloj es 1, aquí va a estar entrando 1, 1 y un 1. ¿Okay? Eso me va a proporcionar a la salida un 0 o 1, dependiendo de quién, de cuánto valga Q, porque es la retroalimentación tanto para acá como para acá, la salida Q y Q. ¿Qué es lo que se hace en este caso para ese estudio? Se inicializa tanto Q como Q sub 0, o se inicializa una, porque al inicializar una es el inverso de la otra. Entonces, si yo inicializo Q en 1, yo veo que este 1 se va a venir para acá y le va a estar entrando 1, el 1 que ya designé y el 1 que me está matando el reloj. Por lo tanto, esta salida va a ser 0 acá. Y Q sub 0 va a ser 0 y me va a venir para acá 0, 1 que lo designé y le entra el reloj 1, aquí va a tener un 1 que viene en la tabla lógica de la compuerta NAND. Se puede buscar el datasheet para que lo vean. Entonces aquí me está botando un 1 que va a venir acá, aquí me va a botar un 0 que va a venir acá, y esto viene de la retroalimentación tanto de este como de este, designado por este mismo valor. Entonces, si aquí yo tenía un
1 y aquí tiene un 0, aquí le está llegando un 0, 0 y 1 va a ser 1 y 1 y 1 va a ser 0. Y conmutaron, cambiaron los valores. Este yo lo inicialicé como 1, me llega un 0, y este lo inicialicé como 0, le está llegando el 1. Esa es más o menos la explicación de cómo es el funcionamiento interno de un flip-flop JK. De todas maneras, para hacerlo más explícito, ustedes pueden darle valores y ver cómo se comporta, qué valor llega a cada parte, para ver cómo se comporta. Esto es un diagrama de tiempos. ¿Qué me indica el diagrama de tiempo? Bueno, aquí tengo mis tablas de verdad, con mi circuito prediseñado, ¿verdad? Entonces yo tengo el diagrama de tiempo de la señal J. Esta parte me indica cuando está en 0, la parte superior me indica cuando está en 1. Entonces yo evalúo este señal en los flancos del flip-flop. Dependiendo de que me indique. En este ejemplo se ve que el flip-flop está activo por flancos de subida. ¿Ves? Como aquí no tengo un círculo, está activo por flancos de subida. Esta es mi señal de reloj. ¿Cuál es el flanco de subida? Bueno, aquí sube, tengo el primero. Aquí baja, aquí sube, tengo otro. Aquí baja, aquí sube, tengo otro. Aquí sube, tengo el otro. Entonces yo evalúo qué está sucediendo tanto con las entradas J y K en el momento del flanco. Yo me posiciono en esta línea. Me posiciono en esta línea y veo J y K están en 0. ¿Qué pasa? Me voy, JK está en 0. Tengo mi salida de reloj en el flanco. Esto va a tener la siguiente entrada, o sea, donde yo el valor siguiente al que yo estaba manteniendo. ¿Sí? Como vieron en la explicación en las tablas anteriores, si yo tenía 0 y 0 en las entradas JK, él me mostraba el valor que tenía la Q, o sea, el valor siguiente que tenía la Q. Por eso esta Q yo la tengo que inicializar. Esta es mi salida Q, yo la estoy inicializando en 0. Por lo tanto, en este caso, 0 y 0 mantienen el estado anterior. ¿Cuál es el estado anterior? 0. Como pueden ver acá. ¿Por cuánto tiempo va a durar ese 0? Hasta que me consiga el próximo flanco, que es este, el próximo flanco del flip-flop, del JK. 555, disculpen, el reloj. Aquí está, vuelvo. Evalúo de nuevo, 0 y 0, me sigo manteniendo en 0. ¿Verdad? Tengo aquí 0, disculpen, aquí tengo 0 y aquí tengo 1. Me voy para J1, 0, él me va a cambiar a 1. Por lo tanto, subió. ¿Hasta dónde? Hasta el próximo flanco. Y vuelvo a evaluar qué pasa con las entradas. Así hasta llegar al recorrido completo. Ok, hemos hablado mucho del multiplicador estable 555 que genera la señal de reloj. ¿Cómo se genera esa señal de reloj? Aquí está el 555. Este es el diagrama del bloque del 555. Esta es su salida. Esta es la salida, que es el pin 3. Cuando lo ven en el datasheet me genera la señal de reloj. Esta configuración, este tipo de interconexión, es el que me genera la salida de reloj. ¿Okay? Se colocan las resistencias, un capacitor que va conectado en este punto, otro generalmente se coloca uno que va entre, aquí está 5 y generalmente se puentea con 1. Bueno, tierra y tierra, 5 y 1, en 3 es la salida, 4 va a VCC junto con esta, que están conectadas las resistencias y todo lo demás. Ok. ¿Cuáles son las fórmulas para calcular eso? Eso me va a generar una señal de reloj a una frecuencia determinada. Se necesita que esa frecuencia generada sea de 50% en el tiempo de alta y 50% en el tiempo de bajada. O sea que el mismo tiempo que tarde la señal en 1 tiene que tardar en 0. ¿Cómo se genera esto? Aquí está. Tiempo 1 y tiempo 2. Me lo genera en base a las resistencias y el capacitor que yo seleccioné en el diseño anterior que se vio. Entonces yo simplemente resuelvo esta gráfica, fórmula, ecuación, resuelvo esta otra ecuación y evalúo los tiempos. El mismo tiempo, este tiempo me tiene que dar igual a este. Luego saco la frecuencia de la señal se puede calcular de esta manera, que es 1 sobre el tiempo. O el periodo es simplemente 1 sobre la frecuencia. O puede ser la suma de los dos tiempos, que es el periodo completo de tarda en hacer una señal cuadrada. Ok, entonces también decir que si queremos un generador con función variable, debemos variar la capacidad de condensador para que varíe en esa variedad, ya que si el cambio lo hacemos mediante los resistores, también cambia el ciclo de trabajo. Exactamente, cambia el ciclo de trabajo del tiempo. En cambio, al variar el condensador, le estoy cambiando la frecuencia, no el tiempo.
O sea, le cambia la oscilación. No le voy a cambiar el tiempo que va a estar en alto. ¿Qué se puede calcular con esta expresión? La suma de la resistencia va a ser igual a la más fuerza por el año. Hay que recordar que el periodo es el tiempo que dura la señal hasta que se vuelve a repetir. Tiempo de baja igual a tiempo de alta, menos tiempo de alta. O sea, el tiempo de alta. O sea, tiempo de alta se vuelve a repetir hasta la baja. Ajá, ok. Esto es lo que estaba explicando ahora el ciclo del 50%. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Se necesita colocar en el R1 entre la primera resistencia y la fuente de alimentación y la pata 7 del dispositivo. Se puede ir al diagrama que tuvimos anteriormente. ¿Se paró? ¿Se paró? ¿No está firmando? ¿Cómo sabes? ¡Ay, ya! Tenemos lo que ya había explicado anteriormente, ¿cierto? Que es el ciclo del 50%, que quiere decir que tiene que el tiempo de alto tiene que ser el mismo tiempo de bajo. ¿Cómo se logra esto? Yo necesito colocar el resistor R1, o sea, la resistencia R1, volver a reubicar y colocarla entre la fuente de alimentación y la pata 7. Y desde la pata 7 hasta el condensador se coloca un diodo con el ánodo, o sea, polarizado de esta siguiente manera, con el ánodo apuntado hacia el condensador y el cátodo al otro conectado a la otra resistencia. Después de esto se coloca un diodo con el cátodo del lado del condensador. Exacto. El mismo diodo conectado al cátodo del otro lado. Seguir el resistor R2 y este en paralelo con el primer diodo. Además de esto, los valores de los resistores R1 y R1 tienen que ser la misma magnitud. Entonces, yo al colocar esos diodos, o yo he visto diseños con un solo diodo, voy a investigar, R1 y R2 tienen que ser el mismo valor. ¿Por qué? Porque las fórmulas cambian. Las fórmulas cambian. Disculpe, pensé que las tenía. Las fórmulas cambian. ¿Cómo cambian? Ya no va a ser que el primer tiempo va a ser 0,7 por R1 más R2 por C, sino va a ser 0,7 por R1 por C, y el segundo tiempo va a ser 0,7 por R2 por C. Y así, como los dos resistores valen lo mismo, el capacitor vale la misma, el 0,7 es una constante, el tiempo de alta va a ser exactamente igual al tiempo de baja. Por lo tanto, el periodo va a tener un periodo completo dividido con un 50% para un tiempo y un 50% para el otro tiempo. ¿Ok? Entonces, ahorita vamos a hacerles una simulación con el Proteus, pero antes voy a buscar el datasheet del JK para que lo vean y explicar las pastillas. Ok, aquí tenemos el datasheet del flip-flop JK. Aquí se puede apreciar la tabla de verdad, que me indica los valores de las entradas de datos J y K, el estado del reset, el estado del clock o de la entrada del reloj y cómo queda la salida. Y aquí está el diagrama o la pastilla de cómo viene el integrado. Este es el integrado. La primera pata corresponde a la entrada J, la segunda a la entrada K, la tercera es la entrada de reloj, 8 va a BCC, esto es reset, clear, debe estar en algún lado, ¿no? Este es reset y la salida de esta viene en Q, que es esta, Q y Q negado.
Estas son las salidas, Q y Q negado, en base a las entradas de la señal de reloj. Este es el diagrama de un flip-flop JK, el datasheet. Se puede buscar así mismo datasheet y se consigue. Este es el 74LS73A. Hay mucha cantidad de flip-flop, pero más utilizados es este. Tiene su utilización para lo que vimos anteriormente, para contadores y para almacenamiento de datos. Vamos a hacer ahorita unos ejemplos de contadores. Disculpen, tuvimos un pequeño inconveniente con el simulador Proteus. Ya abrimos los circuitos para hacer la explicación en otra computadora y vamos ahorita a pasar para allá para que vean la simulación bien detalladamente. Aquí tenemos un contador hecho a base de flip-flop JK. Aquí están los tres flip-flop, que me baja de cerca. Aquí está. Este se prende el flanco de bajada, como explicamos anteriormente. La entrada de reloj aquí y tenemos la salida en Q sub 0, digo Q y Q sub 0. Esto se llama conexión en serie o cascada, como quieran llamar, de flip-flop. ¿Por qué? Porque la salida de uno es la entrada del otro. La salida de uno es la entrada del otro y la salida de uno es la entrada del otro. Esto es un contador de 4 bits. ¿Por qué? Porque cada flip-flop tiene una sola salida que es un bit, un 0 o un 1. Aquí tengo un bit, 2 bits, 3 bits, 4 bits. Esto es un contador máximo de modelo 15, porque me puede contar del 0 al 15. ¿Okay? Este que está por acá. Este que está por acá. Entonces, si corro mi... Este es, como les estaba explicando antes, este es el LM, ¿verdad? Tiene salida en el pin 3, 7, va a 8 y 4 BCC, que aquí está la fuente, junto con las dos resistencias, que le dije que tenía que valer un igual, ¿se acuerdan? Partir para arriba, pero también uno puede hacer esas... Con estas resistencias y este valor de capacitores se puede generar lo mismo que con un tiempo, o sea, el mismo tiempo de alto y el mismo tiempo de bajo. Ahora corremos nuestra simulación. Ahí está el contador. Cuenta del 0 al 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ahí está. ¿Cómo se hace eso? Eso, si aquí pueden apreciar el cómputo, el cambio del flip-flop, ¿verdad? Que aquí está, se ve el cambio en la salida, se ve el cambio en la entrada del reloj, se ve el cambio en esta caleta de reloj siguiente, se sigue viendo el cambio acá, se sigue viendo el cambio, se sigue viendo el cambio y el cambio acá. ¿Cómo logro esto?
Esto se reinicia para que en 9 él se reinicie. Tú simplemente se puentean las salidas a una compuerta NAND para que me mande un 0 y me active cada una la señal de reset, que se activan por bajo en el momento que yo quiera. Esto es un contador de 0 al 9. Aquí pueden apreciar otra vez un mismo contador con el mismo 555 mostrado en un display, pero este contador es de 0 al 12. Como pueden ver, ¿cómo se puede apreciar esto mejor? Sí, en el display simplemente se monta en uno, se tiene que montar en dos displays para hacerlo más visible, o se puede mostrar en diodos LED, un diodo por cada bit. Vamos a colocar este en 0 para ver la secuencia desde 0. Entonces aquí yo tengo el número 0 y aquí empieza el 1, 2, 3, 4, 5 en binario, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y debe reiniciar en 0 y vuelve a hacer su ciclo otra vez. Esos son contadores hechos a base de flip-flop JK. Esto es el funcionamiento. Ya vienen pastillas con los flip-flop internos. Dependiendo de la cantidad de flip-flop que se quieran, son hasta el número que puede contar el contador. Bueno, se fue toda la exposición. Hasta luego.